dos de los sistemas que van a tener que ver con la regulación ácido-base: el aparato respiratorio y el riñón. Y acá, por supuesto, es cómo se genera a través de los ingresos la producción de ya sean ácidos o bases. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos para esto? Vamos a revisar los principios de la fisiología ácido-base, en primer lugar. Luego vamos a ver cuáles son los mecanismos generales por los que ocurren las anormalidades, en este caso las metabólicas, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Y luego vamos a hacer la aproximación para una evaluación de los pacientes con desórdenes ácido-base simples o mixtos. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Para que todos los seres humanos o los seres vivos, animales, todos estemos en este mundo, es importante la regulación del pH a nivel celular, ¿no? Si no, las células morirían muy rápido y nuestras vidas serían más cortas. Como todo en nuestro organismo, los ácidos y las bases van a mantener un equilibrio. Tienen sus reglas precisas y van a movilizarse en muy pequeñas cantidades en la sangre y generalmente van a ser generadas, como ya les decía, de la dieta, del metabolismo, de todos estos hidratos de carbono, grasas, proteínas que ingerimos y de los medicamentos, de cualquier otro agente exógeno que llevemos a nuestro organismo. Por lo tanto, el simple hecho de alimentarnos va a generar iones hidrógeno. Y el ion hidrógeno tiene que ver con el grado de acidez, ¿no? La concentración de estos iones hidrógeno va a influir en todos los sistemas enzimáticos del organismo. Por eso tenemos que hablar mucho de ellos. ¿Y qué tenemos? Como todo, tiene que estar el ion hidrógeno en equilibrio. Ingresos menos producción igual eliminación, ¿no? Tenemos que tenerlo en equilibrio. Ahora, ¿cuánto es la concentración normal de hidrogeniones en nuestra sangre? 40 nanomoles por litro. O sea, 10 a la menos 6 mol por litro. O sea, una cantidad ínfima, pero súper importante. Por eso es que para poderlo hacer en una cantidad medible, se ha extrapolado y usamos el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que es conocido como pH. Ese viene a ser el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones y que se considera normal de 7.40 más menos 0.05. O sea, es normal de 7.35 a 7.45. ¿Ya? Ahora, miren, cambios del pH entre 0.10 y 0.20, sea hacia el lado de la acidemia o de la alcalemia, van a producir deterioro cardiopulmonar o del sistema nervioso central. Mayores cambios que estos son fatales. O sea, se van a destruir las proteínas, los aminoácidos, las enzimas, y la persona va a fallecer, por supuesto, cuando es una célula. Entonces, en la fisiología ácido-base hablamos de ácido, llamamos ácido aquella sustancia que puede donar un hidrogenión. Va a liberar un hidrogenión, ese es un ácido. Llamamos base aquella sustancia que puede aceptar un hidrogenión, ¿no? Y tenemos en el ejemplo, el primerito es el ácido carbónico, que la base es bicarbonato y es capaz de recibir al hidrogenión y otra vez se vuelve ácido carbónico, pero trata de neutralizar. El ácido clorhídrico, el cloro es la base y el hidrogenión es el que se le une. Tenemos el amoníaco,
y la base es el amonio con el hidrogeniol. Tenemos el fosfato, y ahí ustedes tienen como tanto es un ácido y una base, ¿no? Entonces, otro concepto que tenemos que ver es que cualquiera de ellos, ácido o base, se pueden catalogar en fuertes y débiles. Entonces, un ácido es, o una base fuerte, si se disocia completamente en una solución de ácido clorhídrico para el ácido o de hidróxido de sodio para la base. Se disocia completamente. Y el débil es el que se disocia parcialmente, no se disocia totalmente, y el ejemplo clásico es el ácido carbónico. ¿Qué más tenemos? Esta concentración de hidrogeniones, a pesar de que siempre está actuando el metabolismo, va a sufrir pequeñas variaciones. ¿Gracias a qué? Al tamponamiento químico por tampones, que ya vamos a definir qué son tampones. Y estos pueden estar a nivel extracelular o intracelular. Y esa es la primera línea de protección de la homeostasis ácido-base. Los tampones, llamados también buffers, ¿no? Buffers se llaman. ¿Y qué más tenemos? El control de la presión parcial del dióxido de carbono sanguíneo por alteraciones de la tasa de ventilación alveolar. O sea, primero tenemos los dos tampones, luego tenemos el aparato respiratorio a través de su capacidad de retener o eliminar el dióxido de carbono, que es el CO2. Esa es la tercera línea ya, a través de la tasa de ventilación, claro, porque si respiro rápido, ¿qué pasa? ¿Elimino o retengo CO2? Eliminamos CO2. Si de pronto baja la frecuencia respiratoria, ¿qué pasa? Retenemos CO2, ¿no es cierto? Y entramos en un estado de acidemia. Y finalmente tenemos que la concentración de bicarbonato plasmático es lo que va a ser el regulador fino y de estabilidad, y eso se va a dar a nivel del riñón. El riñón es el que mejor va a regular la carga ácida y puede mantener su acción en el tiempo. Como les voy a mostrar más adelante, los otros tampones y el respiratorio se agotan muy rápido cuando hay una carga ácida. Muy bien, avanzamos rapidito y ahora vamos a ver qué tipos de ácidos hay en el caso de nosotros, ¿no? Tenemos los ácidos carbónicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver especialmente con la eliminación respiratoria y que son producidos a través del metabolismo de carbohidratos y grasa. El carbónico es por el metabolismo de carbohidratos y grasa y se elimina por la vía respiratoria. Y los no carbónicos vienen del metabolismo de las proteínas, producen ácido sulfúrico. La eliminación va a ser a través de combinación con bicarbonatos y con tampones intracelulares o por excreción en la orina. Si ustedes los miran, estos son los más latosos, digamos, los que más problemas, más dificultad dan. Y cuando nosotros nos comemos bien rico esta proteína, lo que vamos a generar es esos ácidos no carbónicos que tienen que poner en marcha todo el sistema para poder ser eliminados. Pero así es, si nos gusta comer ricos, ¿no? Bueno, rapidito vamos a ver cuáles son las fuentes de este grupo de ácidos no carbónicos. Tenemos la metionina y cisteína, que finalmente, como hemos dicho, se vuelven ácido sulfúrico. La combustión incompleta de los grasos, de los ácidos orgánicos, también. La combustión incompleta de los hidratos de carbono, ácidos también orgánicos, todos van a generar esto. Metabolismo de las nucleoproteínas, que va a generar ácido úrico. Metabolismo del fosfato y fósforo orgánico, que da hidrogenio y fósforo inorgánico. Ácidos potenciales en los alimentos, como el citrato, ¿no?
que algunos alimentos van a generar citrato. Todos estos van a ser ácidos no carbónicos. Muy bien. En fisiología ácido-base hay algunas reglas que lo que han buscado es ver cómo es el movimiento de las diferentes de los diferentes solutos, en este caso de los hidrogeniones o de la base, y cómo es que se pueden mover. Entonces, lo primero que tenemos en fisiología ácido-base es la ley de acción de masas. La ley de acción de masas dice: la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactantes. Esto lo señaló Bronsted. Y como ven, el primer ejemplo es agua. Hay agua, entonces se va a disociar en un hidrógeno y un radical alcohol, ¿no? Hidroxilo se llama, hidroxilo. Entonces decimos, si vemos la primera reacción, B1, dice la concentración de hidrógeno y del hidroxilo, cuando se disocia así, es movimiento a la derecha, hacia acá, ¿no es cierto? A ver, mejor me pongo allá para hacia acá, a la derecha, hidrógeno, hidroxilo. Cuando se mueve a la izquierda es cuando otra vez se vuelve la molécula. Por lo tanto, según esta ley, B1 es lo mismo que B2, ¿no es cierto? La velocidad de la reacción es proporcional al producto de su reactante, es lo mismo. Entonces dicen ellos, hay que ver la constante de disociación, que es la K, ¿no? Entonces dice, la constante de disociación del movimiento a la derecha es igual a la constante 2, que es del movimiento a la izquierda. Si yo quiero ver la constante prima de ambos, voy a decir así, constante de disociación iónica, se llama esto. Entonces pongo constante 1 sobre constante 2 es igual a la fórmula de la desviación a la derecha sobre la desviación a la izquierda. ¿Qué mira eso? Mire. Y eso es la ley de acción de masa. Luego hemos hablado del pH. Entonces el pH ya está acá, cómo es que sale, todo es como, aquí está cómo es que se vuelve 740, que es lo que le he dicho, que representa los 40 nanomoles por litro, que es la concentración de hidrógeno. Luego nos señala cuál es la concentración de hidrógeno compatible con la vida. 16 a 160 nanomoles por litro. Esto equivale a un pH de 7.80 a 6.80. Cualquiera de los niveles que sean superados, ya probablemente el paciente está ya perdiéndose, ya está perdido. Así como existe la ley de acción de masa, también existe la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que sale más o menos de la ley de acción de masa de Bronsted. Pero en este caso ya no habla de concentración de hidrogeniones, sino habla del pH. Y aquí tenemos la constante de disociación para el producto más el logaritmo del ácido con la base, ¿no? Entonces, por decir en este ejemplo, han usado el fosfato y el ácido fosfórico, ¿no? Entonces dice, el ácido fosfórico se puede disociar en el hidrógeno y en la base, que es el fosfato. Dice, la relación entre las concentraciones de los reactantes se puede expresar por la ley de masas o por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Mientras uno expresa en concentración de hidrogeniones, el otro expresa en pH. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces aquí sí viene cuál es la constante para esta reacción. En el caso del ácido fosfórico y el fosfato es 1.6 por 10 a la menos 7 mol por litro, o sea 160 nanomoles por litro, que es el máximo, ¿sí o no? Por lo tanto el pK máximo, ¿se acuerdan? En este caso el pK es como el pH, es 6.80, o sea esta sería la solución más ácida compatible con la vida. Si además la concentración es un milimol por litro, la concentración de nanomol por litro sería 40 nanomoles por litro. En caso de acción de masas está la fórmula,
y en caso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que sabemos que la concentración total de fosfato es 1 milimol por litro, vamos a tener que va a estar en forma difosfórico 0.8 y en forma monofosfórico con 0.2. Va a usar esto, lo único que nos tiene que representar aquí es que este tipo de ácido es el más ácido y es un ácido fuerte, ¿no? Ahora, los ácidos débiles capaces de tomar o liberar hidrogenión para que los cambios en la concentración de hidrogeniones libres sean mínimos, ¿no es cierto? Esos son los que sirven más. ¿Saben cuál es el más débil y el más abundante? Este es un ejemplo. En realidad es el ácido carbónico, como vamos a ver. Los ácidos fuertes son tampones pobres, no pueden liberar el hidrogenión tan fácil. ¿Por qué? Porque están completamente ionizados, están saturados y no pueden unirse. No pueden unirse. Entonces, habiendo revisado tanto esos dos conceptos, vamos a hablar de los sistemas buffers o amortiguadores extracelulares. El principal sistema es el de bicarbonato, ácido carbónico o dióxido de carbono, CO2. ¿Por qué? Porque es el más abundante en el extracelular. No es el mejor, pero es el más abundante. Por lo tanto, sirve. Va a tamponar bien al ácido sulfúrico, que es producto del metabolismo de los aminoácidos, también llamados ácidos no carbónicos. Ahí está la reacción. El ácido sulfúrico más 2 moléculas de bicarbonato de sodio, luego se van a volver sulfato de sodio más 2 ácidos carbónicos, que finalmente se vuelven 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de agua, como ven ahí. Ahora, cuando es con el mismo ácido carbónico, este tampón no suele ser más efectivo porque es ácido carbónico más bicarbonato, no hay forma, pues, ¿sí o no? Porque si es ácido carbónico más bicarbonato, luego se disocian lo mismo, ácido carbónico más bicarbonato. O sea, no es bueno para tamponar, digamos, los ácidos carbónicos, que esos van a ir por la vía respiratoria. Ahí va mejor. Tenemos también otros fosfatos inorgánicos y proteínas plasmáticas en el extracelular que van a también funcionar como tampones, como ven acá. Proteínas se unen al hidrogenión y neutralizan al hidrogenión. De esa manera pueden ayudar a disminuir la carga ácida en el extracelular. Y ahora vamos a ir a mirar todos los que son intracelulares, porque acuérdense que difunden, son solutos que van a difundir libremente a través de la membrana también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos proteínas intracelulares que son capaces de fijarlas, de captar al hidrogenio. Uno de los más reconocidos es la hemoglobina como tampón intracelular. Ahí ustedes ven la reacción. Tenemos fosfatos, que acuérdense que el intracelular es rico en fosfatos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Fosfatos orgánicos e inorgánicos que también tienen que ver. Y otra célula que es muy importante en el tamponamiento es el hueso. El hueso es un importante amortiguador. 40% de la carga ácida por disolución del mineral óseo libera buffer compuesto como bicarbonato de sodio y bicarbonato potásico. Luego también tenemos carbonato de calcio y fosfato de calcio. La reacción se inicia siempre porque hay una disminución de la concentración de bicarbonato plasmático. Este tampón óseo toma especial importancia en los pacientes con enfermedad renal crónica, que es donde ahí funciona mejor, porque como vamos a revisar, cuando falla el riñón no hay una buena excreción de la carga ácida generada de lo que comemos. Entonces, si el riñón no funciona bien, ahí el que trata de mantener el equilibrio es el hueso.
También estos tampones intracelulares son capaces de responder a una carga de bases, de álcalis. Y ahí lo que hacen es ingresar carbonato al hueso y liberar el hidrogenión de la hemoglobina y de las proteínas. O sea, se pueden mover en ambos sentidos. Por eso es un tampón, o un amortiguador, o un buffer. Bueno, vamos a ver rapidito al sistema más grande que está en el extracelular, que es el bicarbonato, dióxido de carbono. Y sabemos que este ácido carbónico puede disociarse en un ion hidrógeno y en un ion bicarbonato. La constante de disociación de esta reacción es 3.57, bien lejos del pH normal, pero como está en abundancia, sí ayuda. Entonces, ¿qué tenemos en esta reacción? Tenemos por un lado este ácido carbónico que puede disociarse en un hidrógeno y en un bicarbonato, y así este otro lado tenemos que puede disociarse en una molécula de agua y de CO2, y finalmente este CO2 puede ser eliminado a través de la vía respiratoria. Y tenemos ahí, por eso esta es la fase gaseosa, esta es la fase acuosa, y tenemos el dióxido de carbono disuelto es proporcional a la presión del gas en la solución. En humanos, la presión del dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio. A la temperatura corporal de 37 grados, la cantidad de CO2 o de dióxido de carbono disuelto en el plasma es 0.03 por la presión del dióxido de carbono. Decimos 40, multipliquen 40 por 0.03. Ahí está. 1.2 milimoles por litro. Esto sería la fase acuosa, disuelto en el plasma. 0.03 es la constante de solubilidad para el CO2 en el plasma. Por eso se usa eso. Entonces si yo tengo en el plasma tengo dióxido de carbono disuelto más agua, entonces se forma ácido carbónico. El dióxido de carbono no es un ácido, pero al aumentar la concentración del CO2 disuelto, se aumenta este CO2 disuelto y esto va a generar esta reacción. Se va a hidratar y va a generar ácido carbónico. Por eso es que representa al ácido, el dióxido de carbono. Pero en sí no es un ácido, es un gas. Acuérdense. En el caso de los glóbulos rojos y en las células tubulares renales, esta reacción de hidratación y deshidratación están aumentadas por la acción de la enzima anhidrasa carbónica, como ven acá. Esto es un poco de lo mismo. Esto es como es la ley de acción de masas para esta reacción. Como ven ustedes acá, reemplazamos todo y eso es la de I. Y tenemos acá como es la concentración de hidrogeniones, y finalmente tenemos que el pKa de esta reacción es bien ácida, 6.10, y vemos que la concentración de bicarbonato es 24 milimoles por litro. Y también podemos expresar este buffer con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Especialmente la ecuación de Henderson-Hasselbalch podemos tener una aplicación práctica, sí, cuando tenemos que comprobar que los gases arteriales que hemos tomado al paciente están bien hechos, que la máquina está bien. Entonces ahí reemplazo los valores que tengo y veo si de verdad están dando los resultados que corresponden. Me sirve esta fórmula, la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
para mirar si el examen que estamos haciendo es adecuado. ¿Ya? Y también esta misma fórmula nos va a dar información sobre el control fisiológico, que es lo que les he dicho, de la composición de los ácidos y bases del líquido extracelular. Cuando tenemos el viernes, les voy a dar un ejemplo de cómo se hace el cálculo. Y miren cómo acá el logaritmo y cómo sale que el pH es 7.4. Como este vapor es capaz de llegar al pH 7.4. Muy bien. ¿El pH intracelular se puede medir? Sí. Por espectrometría, por resonancia magnética nuclear con un ácido débil, con un microelectrodo de hidrogenión, con marcadores fluorescentes. Y como vemos, el pH intracelular es más ácido que el extracelular. Va entre 7.17 y 6.69 y va a tener variabilidad de acuerdo a qué tejido estamos hablando. La regulación del pH intracelular va a depender de la tasa de actividad metabólica, de la perfusión tisular y del pH extracelular. Porque el que va a desencadenar los cambios es la concentración de hidrogeniones expresados en pH. Cuando esté en acidemia, se va a desencadenar todo. Y el principal efecto de los cambios en el pH es la alteración de la función proteica. Entonces se afecta todo, las defensas, todo, porque todo tiene que tener función proteica. Cuando falla el ácido base es catastrófico. Esto es la otra manera de ver cómo puedo comprobar. El pH va a ser igual a cómo funciona mi riñón en relación con lo que hace el pulmón, ¿no? Eso es la expresión. Estos son los valores normales para el pH, 7.35 a 7.45 y la media 7.40. Concentración de hidrogeniones, aprendan lo más fácil, 35 a 45, ¿ya? Nanomoles por litro. La presión del CO2, miren ustedes, también de 35 a 45, y el bicarbonato sí, de 22 a 26, con una media de 24. Y esto es un poco para ver que la concentración de hidrogeniones cambia un poquito en la sangre arterial y en la sangre venosa, siendo la sangre venosa un poquito más ácida. Como ven acá, igual que el líquido intersticial, y también es ácido según cada tejido, el intracelular. La orina, ni hablar. La orina es capaz de poner una orina totalmente ácida, con un pH de 4.5 o una orina alcalina hasta 8, como ven ahí, ¿no? Y el jugo gástrico es un ejemplo para ver que el pH realmente es totalmente ácido, 0.8. Aquí está, ¿qué pasa cuando hay una carga ácida? Miren ustedes, ¿cómo se van a dar? Tenemos que actúan los vapors extracelulares e intracelulares, pero resulta que los intracelulares son un poco más importantes, ya que representan el 57%, y los extracelulares el 43%. Y luego también tenemos, en un pequeño porcentaje del 1%, tenemos a las proteínas, ¿no? Como tampón extracelular, parte del tampón extracelular. Como ven ustedes, 42 más 1, 43. Entonces, el que tampona en mayor proporción es el intracelular cuando hay una carga ácida. Y esta figura, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar quién sale primero y cuánto dura su acción de cada vapor. Tenemos, en primer lugar, el vapor extracelular, o sea, bicarbonato de dióxido de carbono. Miren, sale inmediatamente y en menos, más o menos, entre 3 a 4 horas se agota.
En el mismo momento, la célula también está amortiguando. Y la acción de la célula va a demorar más o menos alrededor de 10 horas y se agota. Luego viene el respiratorio con la ventilación alveolar. Esta compensación respiratoria también empieza en forma más lenta, pero desde la carga ácida, y va a durar, miren, máximo 24 horas, nada más, un día. El riñón empieza lentamente y a las 24 horas tiene que recibir la posta del respiratorio, y es el que va a durar más en eliminar los hidrogeniones a nivel de la orina, y se va a mantener desde 72 horas hasta 10 días. El riñón finalmente es el que hace el manejo fino para eliminar la carga ácida. Aquí creo que falta esta lámina nomás, creo, y ya acabamos. ¿Qué vamos a ver? Compensación respiratoria, porque ya vimos buffer extracelular, intracelular, y nos toca la compensación respiratoria. Entonces, cuando estamos frente a una acidosis metabólica, la acidosis va a estimular quimiorreceptores de la respiración que están a nivel periférico. En realidad, lo que cambia esto es la acidemia, el valor del pH, que se ha puesto en acidemia porque tiene ácidos que está reteniendo o que le han ingresado. Una vez que se estimulan los quimiorreceptores, va a aumentar la ventilación alveolar. Entonces, ¿cómo se va a expresar esto? Por la respiración de Kussmaul. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria en el afán de querer eliminar la carga ácida. Como ven acá dice, esta acción de aumento de la ventilación alveolar empieza al cabo de 1 a 2 horas y su máxima acción son 24 horas, que ya lo vimos. La acidemia grave puede alcanzar los 30 litros por minuto, o sea, se aloca tanto el respiratorio por compensar que es capaz de eliminar 30 litros por minuto de CO2. ¿Qué pasa en la alcalosis metabólica? Aquí los quimiorreceptores de la alcalemia están a nivel central. ¿Y aquí qué hace? Disminuye la ventilación, empieza a retener el CO2 para que haya hidrogenión y para que de esta manera disminuya el pH. Hace el efecto contrario. Ese es cómo se comporta el respiratorio ante una carga ácida. Y hasta aquí hemos llegado. Mañana empezamos ahí en la regulación ácido-base renal y terminamos con los ejercicios, que es la manera más fácil de entender. ¿Ya? Listo. Hasta el viernes.